Equilibrios entre fases para la destilación multicomponente. Para una mezcla, los equilibrios vapor-líquido están descritos por los coeficientes de distribución, en donde K para cada componente es la relación entre las fracciones molares de la fase de vapor y líquido en equilibrio. Entonces, los coeficientes de distribución del componente I es igual a la fracción molar de la fase del vapor del componente I sobre la fracción molar del líquido del componente I en el equilibrio. Aplicando las leyes de Raoult y Dalton podemos calcular los valores del coeficiente de distribución del componente I a partir de la presión de vapor y presión del sistema. El coeficiente de distribución K del componente I es igual a la fracción molar del líquido del componente I por la presión de vapor sobre la fracción molar del líquido del componente I. Eso a su vez será igual a la presión de vapor sobre la presión total de vapor del sistema. La relación de los factores K es la misma que la volatilidad relativa de los componentes I y J y van a ser igual a la fracción de vapor del componente I sobre la fracción molar del líquido del componente I. Y eso va a estar dividido sobre la fracción molar del vapor del componente J sobre la fracción molar del líquido del componente J, que es igual al cociente de los coeficientes de distribución de los componentes I y J. Aplicando la ley de Raoult, la volatilidad relativa es igual a la presión de vapor del componente I sobre la presión de vapor del componente J. Esta ecuación no será de ayuda ya que se utiliza para estimar el número mínimo de etapas de una destilación multicomponente. La destilación es el proceso unitario más utilizado para la separación de líquidos a nivel industrial. Es contemplado como la primera opción para separar mezclas multicomponentes. Pero como todo proceso u operación, este tiene sus ventajas y desventajas. Como desventajas es que maneja un amplio rango de capacidades y productos, así como también un alto índice de concentración en la alimentación, y es capaz de producir productos de alta pureza. La destilación resulta no ser muy ventajosa en casos tales como la separación de materiales de bajo peso molecular o de bajas concentraciones, así como también en componentes, en la separación de componentes que son de clases distintas y aquellos que tienen baja volatilidad relativa y comportamientos azeotrópicos. Cálculo de la temperatura de rocío y temperatura de burbuja. Sabemos de materias anteriores que la temperatura de burbuja es esa temperatura inicial en donde comienza a ebullir la mezcla, y que la temperatura de rocío es esa temperatura inicial en donde comienza a condensar. La determinación de estas dos es fundamental para cualquier cálculo de destilación multicomponente. Para el cálculo de la temperatura del punto de burbuja, este establece que la sumatoria de las fracciones de vapor de los componentes, que a su vez es igual a la sumatoria de las fracciones de líquido por el coeficiente de distribución K, tiene que ser igual a 1. A su vez, para la temperatura de rocío, la sumatoria de las fracciones de líquido, que es igual a la sumatoria de las fracciones de vapor sobre el coeficiente K, tiene que ser igual a 1. Un método que podemos utilizar para la determinación de estas es asumir una temperatura y luego, por medio de los monogramas de Di-Pierce, buscar el coeficiente K. Y luego, resolviendo en estas ecuaciones, si nos da mayor a 1, deberíamos bajar la temperatura asumida. Y este proceso iterativo debe repetirse hasta que se cumpla esta regla de que la sumatoria de estas tiene que ser igual a la unidad. Método Fook. Para analizar o diseñar una torre de destilación existen varios métodos, como por ejemplo el gráfico, como el de McCabe-Thiele, el riguroso como Mech, y del que vamos a estar hablando ahora, que son los métodos cortos, como el de Fook. El método Fames, Underwood, Gilliland se basa prácticamente o principalmente en 4 ecuaciones, las cuales van a describir o van a establecer los parámetros de la torre de destilación, teniendo como datos la distribución de los componentes clave pesado y clave ligero, el plato de alimentación, el número mínimo de platos y también las presiones. Este método hace suposiciones tal que simplifica de manera significativa los cálculos. Sin embargo, esto lo puede hacer un poco inexacto, pero se puede utilizar como punto de partida para el diseño de una torre de destilación.
Este método involucra las ecuaciones de Fens, Underwood, Gilliland y se puede también introducir la de Kilbright. Ecuación de Fens para el cálculo del número mínimo de platos. Fens fue el primero en introducir una ecuación para el cálculo del número de platos mínimos en una mezcla multicomponente. Él estableció que el número mínimo de platos es igual al logaritmo de la fracción del componente ligero en el destilado sobre la fracción del componente ligero en el fondo por la fracción del componente pesado en el fondo sobre la fracción del componente pesado en el destilado. Todo esto sobre el logaritmo de la volatilidad relativa promedio. Y esta se calcula por la raíz de la volatilidad del componente ligero del destilado por la volatilidad relativa del componente ligero en el fondo. Cálculo del reflujo mínimo mediante la ecuación de Underwood. El reflujo mínimo se evalúa por medio de la relación de los datos de el clave pesado y el clave liviano. Sin embargo, a esta relación no puedo operar la torre porque requeriríamos de un número de platos infinito. Y según cómo se produzca la distribución de estos componentes, se van a presentar los puntos llamados puntos pinch, que estos son puntos donde los componentes son constantes, tanto en el vapor como en el líquido. Como todos los componentes están distribuidos o están presentes en la alimentación, debemos requerir entonces de un número de platos para poder disminuir la composición del clave pesado, de los componentes pesados con respecto al clave pesado. Entonces va a estar ubicado el punto pinch unas etapas más arriba que la alimentación. De manera similar, para poder disminuir la composición de los componentes ligeros más que el clave ligero, entonces para este caso el punto pinch va a estar ubicado más abajo, etapas más abajo que la etapa de la alimentación.